Póngase cómodo, vamos a pasar a la palabra. Yo espero que estemos atentos a la exposición de la palabra, recordándoles algo que siempre he dicho. Exponemos la palabra y nunca la imponemos. Exponemos, enseñamos, damos a conocer lo que Dios dice en su palabra y creemos en ese llamado que Él nos hizo y que nosotros en nuestro diario vivir buscamos para traer una palabra que pueda bendecir sus vidas, que pueda edificar a la iglesia. Y por eso yo les pido que estemos atentos. Creo que realmente Dios nos ha llamado para poder servirle y poder traer un alimento para su iglesia. Así que yo les pido que abran sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 6 al 9. Josué 1, 6 al 9. Vamos a hablar de algo que se llama la diferencia lo hacen los valientes. Todo lo que se pueda hacer en la vida lo va a lograr si usted un día se arma de valentía y pone manos a la obra. Los cobardes nunca intentan nada, pero los valientes son los que pueden tener éxito. La cobardía no hay lugar para Dios. Todos los que Dios llamó, los llama valientes. Si no has entendido eso, hoy yo quiero que lo entiendas. Que Dios te llamó a ser un valiente, un hijo de Dios valiente. Así que, quiero que veamos Josué 1, 6 al 9. Dice, esfuérzate, dice así la palabra, quiero que vean. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Dios está llamando a Josué a hacer algo para gloria de Él. La obra que Él iba a hacer no era algo pequeño, era algo muy grande. De hecho, tenía que llevar al pueblo de Dios al cumplimiento de una promesa que por años estuvo en el corazón de los patriarcas y luego en el pueblo de Israel, pero que el pueblo de Israel no lo quería, no lo entendía y caminó 40 años en el desierto. Y toda esa generación murió en el desierto por no creerle a Dios. Pero la nueva generación se levantaba juntamente con Josué, una generación que le tenía que creerle a Dios. Y por eso le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Ahí está un por qué. Dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahí quiero que vean ustedes una primera exhortación de Dios. Acuérdense que la palabra exhortación no es regañar a nadie, sino es animarlos. Aquí estaba animando Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a repartir a este pueblo la heredad que le he prometido. Luego del versículo 7, le vuelve a decir otra vez y le dice, solamente esfuérzate y sé, ya no le dice sé valiente, sino le dice, sé muy valiente. Aquí le echa un extra. Vamos con el segundo, la segunda valentía, la segunda vez que le exhorta a Dios a Josué, a que sea valiente. Y aquí le está diciendo, se requiere esfuerzo para ser muy valiente. A ver, ¿cuántos de ustedes quieren ser valientes o son valientes? A ver, ¿cuántos de ustedes son valientes? ¿Sí? Ahora, esto se requiere esfuerzo, hermanos. De verdad. No es nada más una vida comodina, no es una vida que, ahí no la llevamos. No. Se requiere esfuerzo, desvelos, ayunos, tiempo doblando rodilla. Eso lo hacen los valientes. Los cobardes no. Los cobardes quieren una vida cómoda. Los cobardes nunca quieren sacrificio. Pero un valiente sí, hermano. Entonces aquí dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, miren, dice, ¿para cuidar de qué? De hacer conforme a toda la ley. Lo primero le estaba diciendo, tú vas a repartir, vas a beneficiar a otros. Pero aquí le está diciendo, a ver, cuida de hacer. Para hacer la palabra de Dios, ¿saben qué se requiere? Valentía.
Los cobardes son esos que, no, ¿para qué, hombre? Vamos a... Ni le hagas caso al pastor. Pastor que está diciendo eso. Y va a seguir haciendo su voluntad. Y va a seguir haciendo las cosas a su manera. No va a creer que Jehová, Dios, habla a través de las personas que Él llamó y que Él puso para que dieran su palabra. Aquí por eso Dios le habla a Josué y le dice, tú esfuérzate para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Eso se requiere, ¿qué cosa? Valentía. Valentía. Valentía, hermano. No, en el reino de Dios no hay lugar para los cobardes. Todo aquel que es llamado al reino de Dios y es un cobarde, tiene que empezar a cambiar esa actitud. Porque en el reino de Dios no es para cobardes. Te lo vamos a ir viendo, van a ver. Dice, versículo 9, por favor, quiero que vean. Nos brincamos un poquito el 8. Dice, mira que te mando, ¿qué dice? Que te esfuerces y seas valiente. Otra vez le está hablando de que sea valiente, pero se requiere, ¿qué cosa? Esfuerzo. No, mire, ahora, si ustedes me dicen, pastor, ¿usted nunca ha tenido miedo? Hermano, yo tengo miedo igual que ustedes. Pero ¿sabe cómo se vence al miedo? Dando pasos de obediencia. Es la única manera. Mientras usted se mantenga miedoso, nunca va a avanzar, nunca va a obedecer. Pero cuando usted dice, basta ya de ser cobarde, basta ya de darle lugar al miedo, yo voy a avanzar, voy a creerle a Dios, y ahí empieza su valentía. Ahí empieza, ¿qué? Su valentía. Ahora, ¿qué le dice? Dios le dice a Josué, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, ni desmayes. El que tema nunca inicia algo, pero luego cuando se inicia algo hay muchos que inician y dicen, ahora sí voy a empezar, y se muestra un poco valiente, pero al rato desmaya. Y se vuelve otra vez un cobarde. Por eso dice, no temas ni desmayes. O sea, si iniciaste, mantente en esa línea firme, muestra tu valentía, que no eres de los que retroceden, sino eres de los que se mantienen firmes en lo que están creyendo, que le están creyendo a Dios. Por eso dice, no desmayes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera. Ay, con eso me gozo. Yo un día pasé una lucha en mi vida, que a veces ustedes piensan que el pastor nunca, siempre anda en las nubes, que está en la presencia de Dios. Y no. Un día, cuando recién me convertí a Cristo, yo le decía al Señor, a ver, si antes que no era yo cristiano, yo ganaba un buen de dinero, ahora como hijo de Dios, pues voy a ganar mucho más. Y Dios me dio la oportunidad de ganar mucho más, de verdad. Yo recuerdo que en aquel entonces se hablaba de millones, yo llegué a ganar 1.200.000 diarios. Diarios. Para mí era, dije, un montón de dinero, ¿no? Y sí, qué bueno. Pero ¿sabe qué? En esa semana yo le prometí a Dios y le dije, Señor, lo que tú me digas yo voy a hacer. Y al fin de semana el Señor me habló sobre que tenía yo que dar los días, porque me dijeron que leyera. Mi primera semana leí todo el Nuevo Testamento. Martes a las 2 de la tarde yo me entrego a Cristo. 7 de la noche yo empiezo a leer la Biblia. Ese martes, 7 de la noche empiezo a leer la Biblia. Hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Leí la Biblia. Me dijeron, todo el Nuevo Testamento. Bueno, pues yo me avancé casi los 4 evangelios. En ese primer día, leyéndolo. Y para el día sábado yo ya había terminado de leer todo el Nuevo Testamento. El día sábado como a las 11, 12 de la noche, yo ya había terminado de leer todo el Nuevo Testamento. Entonces digo, ¿y ahora qué leo? Me dijeron, no leas el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento. Entonces que me da me llamó la atención de que dije, voy a leer el último libro que está antes del Nuevo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, y que agarro y que abro mi Biblia y que me pongo a leer. ¿Para qué lo leí? Porque ahí habla de Elías. Y yo dije, no, hombre,
que llamo a mi esposa y le digo, oye, ¿qué crees, mujer? Mira lo que dice aquí la Biblia. Y me dice, no, pues hay que hacerlo. Y ese momento agarramos y apartamos y órale, nos llevamos. Pero, aquí viene el pero, yo llegué a la iglesia y recuerdo el hermano que nos llevaron, los hermanos que nos llevaron a Cristo, me para frente a la iglesia, una iglesia muy grande, 5,000, 6,000 miembros, imagínense. Entonces me para en la puerta y me dice, mira esta casa que está ahí enfrente, una casa hermosa de 3 pisos, con unas columnas forradas de cedro, con unas guías de flores bien hermosas. Me dice, ese es del hermano Ricoy, ahorita te lo voy a presentar. Le digo, bueno, yo voy ahí, yo no sé nada. A mí hasta me extrañaba que me dijeran, hola hermano, buenos días hermano, gracias y paz hermano, Dios te bendiga hermano. Y yo decía, hermano, ¿de dónde hermano? ¿De a dónde? Me extrañaba todo, ¿no? Pero entonces me presenta al hermano Ricoy, el hermano que nos llevó al templo. Me presenta al hermano Ricoy. Un hermano muy sencillo, pero él era el maestro, el que enseñaba de la palabra a los varones los días domingos. Y cuando estábamos en el grupo de varones y dijeron, vamos a diezmar, yo dije, bueno, pues vamos a diezmar, pues yo ya le había dado a mi esposa el diezmo. Y cuando veo, el hermano Ricoy iba a ofrendar 100,000 pesos. Iba a diezmar, perdón, 100,000 pesos. Y yo iba a diezmar 1,200,000 pesos. Iba yo a diezmar eso. En aquel entonces que eran de miles, estoy hablando. Y resulta que digo, no, es muchísimo. Y que corro, dejo mis cosas donde estaba yo, que voy a donde está mi esposa. Chela, quítale la mitad. Quítale la mitad, es mucho. Y las mujeres, ¿cómo deben estar? Sujetas a su marido, ¿eh? Sujetas a su marido. Entonces, mi esposa obedeció y quitó la mitad del diezmo. Nada más dio la mitad. ¿Para qué hizo eso, hermanos? La próxima semana, yo les quiero decir, empezó mi venta a caer, hasta llegar el día, llegó el día, y no les miento, que vendí 7 pesos. No 7,000 pesos, 7 pesos. Con un trabajo esforzado, y ya había venido mal la venta, que 40, que 50 pesos, que 70 pesos. Y ese día, me acuerdo mucho, un sábado, yo le dije a mi esposa, no, hoy es un día bueno, primero Dios, hoy nos va bien. Me salgo a vender, hermanos, y vendo 7 pesos. 7 pesos. Y cuando regreso a la casa, me dice mi esposa, ¿qué tal? ¿Cómo te fue, mi amor? Digo, ni me hables, ¿eh? No me digas nada ahorita. ¿Qué te pasa? Digo, no me digas nada, déjame solo. Y yo recuerdo, hermanos, que se fue mi esposa. Pues salió con mis hijos en el lugarcito donde estábamos, doblé mis rodillas y llorando a Dios le dije, Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿Por qué antes que yo no era tu hijo me iba bien y ahora que soy tu hijo resulta que pareciera que se invierten las cosas? Y este texto de Josué 1:9, yo no me lo sabía, no sabía yo Biblia. Había yo leído el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento no lo había yo leído. Yo agarro mi Biblia que me habían regalado y le digo, háblame por favor, Dios, háblame. Yo quiero que tú me digas por qué pasa esto. Dios en su gran amor me dio, hablo la Biblia y leo Josué 1:9. Y me dice, la palabra dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y dije, pues sí me he esforzado, toda esta semana me he esforzado y te he dado gracias porque he vendido poco, pero te he dado gracias, Señor. Y hoy remachó todo esto. No solamente vendí poco, vendí casi nada. ¿Cómo es posible, Señor? Pero cuando sigo leyendo el versículo dice, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Y cuando esa palabra llegó a mi corazón, wow, yo dije, de verdad, me basta eso, no importa si no tengo dinero, no importa si no tengo nada. Quiero tu presencia, quiero que tú estés conmigo. Y eso me animó. Porque hermano, los valientes no es porque siempre les va bien.
Los valientes van a enfrentar circunstancias difíciles, pero ahí es donde tienen que doblar rodillas, ahí es donde tienen que buscar la presencia de Dios, y ahí es donde Dios va a hablar, ahí es donde Dios nos va a ministrar, y te va a levantar, y te va a dar fortaleza, y es entonces cuando tú entiendes, no es un libro, no es un culto, no es un mensaje, es Dios que se manifiesta a tu vida. Dios te habla, Dios te ministra, y sabes lo que Dios te dio. Nunca se borrará de mi corazón ese texto, esa palabra. Porque ¿sabes qué? No me lo aprendí por una prédica, no me lo dio alguien. El Espíritu Santo lo puso en mí. Por eso yo te puedo decir, ser valiente no es porque nunca pasemos problemas. Todo lo contrario. Cuando enfrentamos problemas, ahí es donde se ven los valientes. Amén. Ahora quiero que vea Mateo 11:12. A ver, por favor, léanlo. Mateo 11:12. Dice aquí, escuchen bien esto. Desde los días de Juan el Bautista, dice, así, chequen, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, y ese hasta ahora fue aplicable hasta hoy, dice, el reino de los cielos, ¿qué cosa? Sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los violentos. Algunos dicen violentos, otros dicen los valientes. ¿Sí? Tiene que ser valiente, violento. Cuando enfrentes una circunstancia, te tienes que levantar con fe y creerle a Dios. Decía el apóstol Pablo, ¿quién sufre que yo no sufra? ¿Quién enfrenta problemas que yo no enfrente? Todos, hermano. Pero ahí es donde se ven los valientes. No somos de los que avanzamos, de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. No somos de los que nos vamos a esconder, somos los que vamos a conquistar. No vamos a apagarnos, sino a resplandecer. Tenemos que aprender a ser valientes, porque la diferencia lo hacen los valientes, hermanos. La diferencia los hacen los valientes. Así que por eso dice ahí, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Quiero que veas esto mismo. Josué es aconsejado por su padre espiritual, su autoridad. Miren, Deuteronomio capítulo 31, versículo 7. Deuteronomio 31, 7, por favor. Quiero que lo vean aquí. ¿Con qué amor llama Moisés a Josué? Dios iba a levantar a Moisés, se lo iba a llevar a su presencia, y ahora se quedaba Josué con el compromiso. Pero miren lo que le dice Moisés, dice, llamó, ¿ya tienen? Deuteronomio 31, 7. Deuteronomio 31, 7, ¿ya lo tienen? Ok, lo leemos, dice así, y llamó Moisés ¿a quién? A Josué, y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Y dice, ¿qué cosa dice? No temas. No temas ni te intimides. O sea, en otras palabras, ¿qué le estaba diciendo? Sé valiente. Aquí no hay lugar para el miedo. Josué, te voy a dar un consejo. Dice Moisés, Josué, te voy a dar un consejo. Dios va a estar contigo todos los días de tu vida. Él te va a respaldar, Él no te va a desamparar, Él no te va a dejar. Solamente una cosa necesitas: no dar lugar al miedo. Porque yo le serví a Dios durante toda mi vida. Moisés está hablando de una experiencia. Él tuvo que enfrentar al faraón, hermanos. ¿Y usted cree que no tuvo miedo? Sí. Él tuvo miedo. Pero decía, ¿cómo voy a ir? ¿Y cómo le voy a hablar? Ve, porque yo estoy contigo. Y entonces ahora ese consejo, Moisés se lo da a Josué, su hijo. Se lo da porque le dice, ¿sabes qué? Lo único que no tienes que dar lugar a tu vida es la cobardía, el miedo. Dice ahí, no te intimides. Y cuando tú no des lugar a eso, tú vas a ser un valiente que Dios te va a respaldar todo lo que tú hagas. ¿Nos gustaría ser valientes, sí o no? Sí. ¿Nos conviene, sí o no? Amén. ¿Verdad que sí? Pero miren, el problema no es el miedo, sino enfrentarlo. Porque todos tenemos miedos. Yo les he dicho, yo tengo miedos.
En Chocamán estamos iniciando una obra, estamos empezando a construir. ¿Ustedes creen que no tengo de a dónde va a salir? ¿Y cómo le vamos a hacer? Pero ¿sabe qué? Estoy dando pasos de fe. Qué valiente, ¿no? Me dice Ari, dice, ¿y cuánto tiene para...? Digo, no, pues estamos confiando en que tenemos todo. Estamos confiando en que tenemos, ¿qué? Todo. Dios siempre se va a proveer. Pero hermano, no hay lugar para la cobardía, porque si me siento y digo, no vamos a hacer nada porque no tengo nada, pues no vamos a avanzar nada. Tenemos que dar pasos de fe, obedeciendo a Dios. Tenemos que ser valientes. Así como la luz y las tinieblas no se llevan, así también la valentía y la cobardía no cohabitan. No pueden estar juntos. O somos cobardes o somos valientes. ¿Sí? Si tú dices, no, yo no soy ni lo uno ni lo otro, pues no se puede. O eres cobarde o eres valiente. Y si eres valiente, vas a empezar a dar pasos, a abrir camino donde nadie ha abierto camino. ¿Sí? A donde nadie ha caminado, tú te atreves a caminar porque dices, Dios está conmigo. Eso fue lo que pasó en la vida de Josué. Él estaba aconsejando a Moisés, le dice, ¿sabes qué? Hay un secreto nada más. No des lugar al miedo, no te intimides, sé valiente. ¿Y sabes qué? Dios te va a respaldar, estará contigo. ¿Sí lo dice ahí o no? Dice el versículo 8, dice, y Jehová va delante de ti, estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Pero ¿cuál es el requisito? No temas ni te intimides. Ese es el único requisito. ¿Y quién no tiene miedo? Todos, ¿verdad? Siempre que vamos a iniciar, por decirlo así, no sé si a ustedes les pasó a ver los varones, a ver, espero. Cuando le iban a hablar a su mujer, cuando querían que fuera su novia, ¿les daba miedo hablarle? Sí. Yo sí. Yo decía, ¿y si le digo que sea mi novia y me dice que no? ¿Qué tal si me dice, que hay casos donde la mujer habló al novio, ¿no? Bueno. Pero bueno, miren, siempre, ahora le preguntaría yo a las mujeres, ¿a poco no tuvieron miedo cuando hablaron ustedes a sus maridos que fueran sus novios? No, ¿verdad? Cuando les hablaron para que fueran sus novios, ¿sí o no tuvieron miedo? Sí. ¿Qué tal si este tipo me sale mal? ¿Qué tal si no es? ¿Y si cambio este güero por el moreno? ¿Cómo? Siempre hay dudas. Ahora, ¿hay miedo cuando se inicia un negocio, sí o no? Sí. ¿Qué tal si invierto y no rescato ni mi dinero? Sí. ¿Se necesita ser valiente para emprender un negocio? Sí. Sí. Pero ¿quiénes arrebatan las cosas en el reino de los cielos? Los valientes. Los valientes. Atrévase a hacerlo. Si no ha conseguido novio, sea valiente. ¿Sí o no? Y háblele. ¿Sí o no? A mí me dijeron una vez, hubo una persona que fue mi maestro y me dijo, si te dice que no, pues no, y punto. Ya te desengañaste, pero si siempre en la vida vas a estar con que, ¿y qué tal si? Mejor de una vez, ¿no? ¿Cierto o no? Claro. Por eso yo cuando llegué con mi esposa le dije, a ver, ¿te gustaría que este carboncito fuera tú? Y me dijo que sí, pues adelante. Pero ¿sabe qué? Desde niño yo le estoy pidiendo a Dios que ella sea mi esposa. Desde niño. Así que solamente Dios me concedió lo que yo le pedí desde niño. Así que usted ore a Dios, ¿vale? ¿Pero qué tenemos que hacer para emprender algo? Ser valiente. Ser valiente. Siempre. Usted va a comprar algo, un terreno, una casa, y va a decir, ¿y qué tal si me sale mal? Sea valiente, dé el paso. ¿Que hay riesgos? Sí. Pero dentro de tantos, en una de esas Dios le respalda.
usted es sensible a la guianza de Dios y Dios va a usar todo para bien. Aún los errores, de los errores aprendemos, hermanos. ¿Sí o no? Ahora, no vuelva a cometer, si ya se equivocó en tomar una mujer, un marido, un negocio o algo que equivocadamente, pues no vuelva a cometer el mismo error, ¿verdad? No. Entonces, a ver, vamos a retomar esto. 3 cosas que quiero que recuerden muy, muy claramente. Primero, vea el versículo 6 de Josué 1:6. Josué 1:6, por favor. Josué 1:6. Quiero que lo vean. ¿Por qué tenemos que ser valientes? Porque tú, a ver, dile a tu hermano, dile, porque tú, ¿sí? Tú puedes ser el empresario, el dueño, el jefe, el maestro, el pastor. Tú puedes ser. En este caso Dios le decía a Josué, porque tú repartirás la heredad a este pueblo. Porque tú. No nadie más. Tú. O sea, porque el problema es nosotros decimos, sí, pero es para qué. No. Tú eres el que reparte. Lo primero tienes que recordar eso. Promesas y bendiciones es de los valientes en beneficio propio y en beneficio de tu familia. Cuando no eres valiente, tu familia va a ser perjudicada. Gracias a la actitud de Josué, que nos enseñó que hay que ser valientes, nosotros podemos aprender y nos tiene que inspirar que si un hombre común y corriente como Josué, Dios lo usó para ser de bendición a un pueblo, también tú y yo Dios nos puede usar para ser de bendición a nuestro hogar, a nuestra familia, a una ciudad, a un país. Hay gente de lo más, ¿cómo les diría yo? De lo más humilde, lo más sencillo que Dios lo ha levantado y son de bendición para todo el mundo. Hay un hermano que dice que cuando era pequeño le dio poliomielitis. ¿Sí saben cómo afecta la poliomielitis? No. Deja de crecer algún miembro del cuerpo, una mano, un pie. Entonces él le dejó de crecer un pie. Y me llama la atención porque este hermano, ¿saben qué? Hace algo chusco hasta de su físico. Dice, yo cuando veo a la gente, dice, yo veo que todos caminan algo anormal, porque yo lo normal es que camino. Para mí eso es lo normal, dice. Cuando yo veo a la gente, creo que está caminando anormal. Para él normal caminar con un pie un poco alto y otro más corto. ¿Saben qué? No se frustra la vida porque tiene una discapacidad, vamos a decir. Todo lo contrario, ¿sabe qué? Él da su testimonio y dice, he viajado en más de 200 países. ¿Saben qué? Lo ven con una camisita polo, dice. Nunca lo van a ver con traje y acá. Dice, a lo mejor porque pienso que no me queda. Pero no, dice, no es tanto eso, dice, porque mi problema no es mi discapacidad. Yo veo a todos los demás como anormales, yo creo que caminar así, eso es normal. Pero ¿sabe por qué le digo esto? Porque un hombre con esa discapacidad ha viajado por todo el mundo ha viajado. No ha tenido ese prejuicio de que, ay, ¿cómo estoy? ¿Cómo me va a ver la gente? No, él se preparó, ¿sabe qué? Él es valiente, él viaja por todo el mundo. Así que Dios nos podrá usar, claro, sí. Pero entre tanto que seamos cobardes, no hay lugar para eso. En el reino de Dios hay lugar para los valientes. Recuerde eso. Y siempre eres tú, no olvídate de otro. Josué inspiró a la gente a que las promesas de Dios se hicieran realidad en su vida. Tú y yo tenemos que inspirar a la gente. Puede ser que Dios nos encuentre en condiciones precarias, pero de allí nos sacará Dios y Dios se glorificará. ¿Sabía usted que por eso Dios quiere que seamos valientes? Porque Dios quiere honrarte para que la gloria sea de Él.
A ver, recuerda esto. Puedes tener limitaciones, pero de ahí Dios te quiere sacar y te quiere honrar para que glorifiques a Dios. No para que te exaltes tú, para que glorifiques a Dios. Yo te diría, tú eres un Josué que tienes que inspirar a otros, tienes que inspirar a tus amigos, a tus familiares, a tus vecinos, a tu país. Sea un ejemplo. ¿Sabía usted que un valiente que se nombra mucho en la Biblia, David, fue motivo de inspiración para otros? Cuando él llega, no voy a darle la cita, pero cuando él llega donde están peleando los israelitas y los filisteos, está un gigante que se llama, ¿cómo? Goliat. Y está retando al pueblo de Israel. Venga uno de ustedes, a ver, y pelee conmigo. Y si yo le gano, ustedes serán nuestros esclavos. Y si él los gana, nosotros seremos sus esclavos. ¿Y sabe qué? El rey, que en este caso era Saúl, estaba temblando. Y todo el pueblo dice que se escondió en cuevas. Y todo el pueblo tenía miedo. Y David viene y dice, ¿quién es ese incircunciso que ofende al ejército del Dios viviente? Un gigantote y un pequeño. Porque para ser valiente no se necesita ser grandote. Bravucón, no es esa valentía del mundo, no. Esos violentos que andan agrediendo, ofendiendo, maldiciendo, no, esos no son valientes, esos son cobardes. ¿Saben que muchos de esos cuando la ven de verdad están llorando? Sí. Usted ve a los discípulos de Jesucristo, estuvieron dispuestos a ser quemados en aceite, estuvieron dispuestos a ser devorados por los leones, pero no lloraban. Para ellos era un honor morir por Jesucristo. Que ser valiente no es de esos bravucones que les digo, esos están llorando cuando ven la de veras. Así que no, hermano, pero ¿sabe qué? David enfrentó a Goliat con valentía siendo pequeño y lo venció. Así que tú y yo, no importa el tamaño que tengamos, lo que Dios espera que seamos, ¿qué? Valientes. Tan grande es la valentía de un hijo de Dios que puede bendecir a otros. En la vida, recuerde esto, solamente hay dos caminos, para cobardes o para valientes. Y nosotros decidimos cuál camino tomamos. Dios no forza a nadie. Primero nos hace una invitación. Ahí en Josué 1.6 le dice, a ver, quiero que lo vean, Josué 1.6, quiero que lo vean. ¿Qué le dice? Que sea valiente. Pero no le está ordenando. ¿Sí o no? Sí. Miren, esfuérzate y sé valiente. Le está exponiendo, le está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Ahora, a donde sí ya le dice, en el versículo 9, ahí sí le dice, mira que te mando. Pero ya tiene una relación, ya está avanzando en su vida espiritual. Entonces le dice, ahora sí te mando. Alguien que establece una relación con Dios, lo primero que Dios va a hacer le va a exponer la palabra. Y si manifiesta obediencia, si manifiesta valentía, entonces Dios le va a ordenar. Si no, Dios no forza a nadie. Escuche bien esto. Por eso yo siempre le he dicho, yo expongo la palabra, no impongo la palabra a nadie. Porque Dios aquí inicia con Josué exponiéndole, diciéndole, esfuérzate, sé valiente, pero no le impone. Ahora, cuando ya Josué dio pasos de obediencia, entonces le dice, mira que te mando que te esfuerces. Ok, vamos al segundo punto. En el versículo 7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate. Ahí le está mandando Dios a Josué, ya le está dando una orden, pero no le está imponiendo aún todavía. No importa el lugar donde esté, a Josué se le está dando una orden que se tiene que esforzar para ser valiente. En el Salmo 23, en el versículo 4, Dios le decía a David, aunque andes en valle de sombra de muerte,
No tengas temor de mal alguno. No tengas temor de mal alguno. Si tú eres valiente, sabes que aún en el valle de sombra de muerte, tú sabes que Dios está contigo. De verdad, para un cristiano ni siquiera la muerte tiene que tener miedo. Tiene que ser valiente, tiene que esforzarse, tiene que mantenerse firme. La frustración para Dios es que muchas veces cuando nosotros enfrentamos esos valles es cuando viene el desánimo. Enfrentamos la enfermedad, enfrentamos el dolor, enfrentamos la pobreza. Cuando eso empezamos a enfrentar, ahí a veces se acaba la valentía y viene la cobardía. Y esa es la frustración de Dios. Porque hermanos, ¿sabe qué? Josué, Moisés enfrentaron desiertos, por eso se acobardaron. No, se mantuvieron firmes. Se mantuvieron firmes. El valiente no es aquel que retrocede, no es el de doble ánimo. El valiente es aquel que se mantiene firme en lo que Dios le dijo. Eso es lo importante. Sé valiente por causa del Señor. Yo pongo aquí algo que quiero que recuerdes de esto. Cada vez que tú das pasos y manifiestas valentía, glorificas a Dios. Eres cristiano que estás glorificando a Dios cuando tú muestras valentía. Los cobardes no glorifican a Dios, los valientes solamente glorifican a Dios. Escuche bien esto. Cuando te das la libertad de dar pasos de obediencia, la gente tiene que ver la gloria de Dios, porque Dios dijo, yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar, yo voy a estar contigo, pero da pasos de valentía. Y cuando Dios te empiece a respaldar, acuérdate, la gloria es ¿para quién? Para Dios. El más interesado en que tú seas valiente es Dios, porque cada victoria que tú obtengas será para la gloria de Él. Por eso el más interesado en que tú seas valiente es Dios. Cuando tú eres valiente y das pasos de obediencia y ves la victoria, la gloria es para Dios. La victoria no es para cobardes. Dios llama a valientes y le dice, en mi reino solamente hay lugar para hombres y mujeres que decidan ser valientes. Pero muchas veces dejamos de creerle a Dios y nos ocupamos, recuerde esto, la gente hoy en el tiempo, aún la iglesia cristiana, se ha envuelto en el materialismo y se ha ocupado de dejar una herencia. Y yo les estoy diciendo mucho algo, no se ocupe de dejar una herencia a sus hijos, ocúpese en dejarle un legado. Recuerde esto, por favor, no se ocupe de dejarle una herencia a sus hijos, ocúpese de dejarle un legado. ¿Qué es dejar un legado? ¿Sabe qué? Que sus hijos vean que usted es una persona valiente, que usted emprende, que usted hace, que usted da pasos de fe, que vean sus hijos que usted le está creyendo a Dios. Eso es dejar un legado. Pero si, hermano, si nuestros hijos nos ven cobardes, miedosos y que siempre nos da temor a hacer algo, ¿saben qué? Nuestros hijos van a hacer así. Aunque le deje cosas materiales, lo van a perder. Conocí a una familia, hermanos, que tenía muchos bienes materiales. Una mujer solamente hizo muchos bienes materiales. Compró un terreno enorme en el centro de aquí, de la ciudad de Córdoba. Compró un terreno enorme. Era joven, se le facilitó, compró terrenos en la zona centro. Fue vendiendo poco a poco porque su hijo se casó, porque su hija se fue, y le fue vendiendo. ¿Sabe qué? Llegó el día que tenía un localito pequeñito para ella nada más. Y allí estaban todos los hijos. Después de que habían mal vendido todos sus bienes, habían viajado según a Europa y no sé qué tanto más, ahora sí, a malgastar el dinero, regresaron. ¿Sabe qué? Ahí andaban arrimaditos. Porque se ocupó de dejarles una herencia, pero no de dejarles un legado. Ocupémonos en nuestros hijos de dejarles un legado más que una herencia. Que tus hijos te vean valiente, que tus hijos te vean firme en la fe, que no estemos vacilando con la fe.
el valor más grande en la vida de nuestros hijos es, ¿qué cosa? El legado. El legado y no la herencia. Escuchen bien eso, por favor, trabajemos en eso. Quiero que veamos Josué 1:14, a ver rápidamente. Vámonos rápido. Josué 1:14. Vuestras mujeres, vuestros niños. A ver, perdón. Es 1:18. Es 1:18. Perdón. Es 1:18. Josué 1:18. Yo dije 1:14, perdón. 1:18. Dice aquí. Es la cuarta vez que Dios le habla a Josué y le dice: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas estas cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas. O sea, Dios le dice a Josué: no te ocupes de los que se rebelan a tus mandatos, a tus órdenes. No te ocupes de eso. Tú ocúpate en obedecerme, en hacer lo que yo te mandé a hacer. Que los que se rebelan, ¿qué les iba a pasar? Está duro, ¿verdad? Pero a veces nosotros nos andamos ocupando de esta persona está mal, esta persona está haciendo. No, dice la palabra le dijo a Josué, Dios le dijo a Josué: no te ocupes de ellos, yo me ocuparé de ellos. Ocúpate en hacer lo que tienes que hacer. Y eso tenemos que hacer. Hermanos, ¿va a haber oposición? Sí va a haber oposición. ¿A poco no han encontrado oposición en la familia? ¿Verdad que sí? Pero ahora, ¿se tienen que ocupar de eso? No, olvídense de eso. Ustedes ocúpense de agradar a Dios. Y Dios se va a ocupar de nuestros enemigos. ¿Cómo dice Romanos 8:31? ¿Alguien se lo sabe? A ver, no se lo saben. ¿Cómo es posible? Romanos 8:31. A ver, léalo por favor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí o no? Dios dice: no te ocupes, que se le van a levantar tus enemigos. Va a haber enemigos, pero no te ocupes de ellos. Si Dios es con nosotros, si Dios vive en nosotros, Él está con nosotros, está en nosotros y está por nosotros. ¿Tendremos que ocuparnos de algo? Dios le aseguraba a Josué. Era la cuarta vez que le decía: esfuérzate y sé valiente. Dice: no te ocupes de los que se levanten contra ti. Mantente fiel en lo que te estoy diciendo, lo que te estoy mandando. Y ¿sabe qué? Eso Dios nos va a hacer. Va a hacer que nosotros seamos valientes, que tengamos la seguridad. No va a haber lugar para el miedo. Vamos a tener una mentalidad de personas victoriosas. No sirve de nada, escuche bien esto, no sirve de nada que nos tengamos una mentalidad de víctimas. A veces queremos hacernos la víctima. Por mucho tiempo yo batallé con eso en mi vida. Me hacía yo la víctima, me sentía yo la víctima. Tuve que cortar con eso, tuve que renunciar a eso. Porque, hermano, Dios no defiende al que se hace víctima. ¿Sabía usted? Dios defiende a los valientes. A ver, recuerde eso. Acuérdese esto. Por si usted dice: ay, pobrecito de mí, yo no puedo, yo no tengo. Dios nunca te va a defender porque te hagas la víctima. Pero tú dices: no, aunque estoy en esta condición, pero yo puedo, yo voy adelante. ¿Sabes qué? Dios te va a respaldar. Porque Dios defiende a los valientes. A las víctimas no. Recuerde eso, a las víctimas, a los que se hacen víctimas, Dios no los va a defender. Pues Saúl no se hizo la víctima y dijo: ay, Señor, ¿no ves que tardaba Samuel? Y por eso fue que yo hice. Dice: se te quitó el reino. Has perdido el reino. Haciéndose la víctima, Dios no lo defendió. Por eso, no nos hagamos la víctima. Seamos valientes, ¿ok? Seamos valientes. Por eso Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. Vamos a enfrentar gigantes, vamos a enfrentar enemigos. David fue valiente porque hubo un Goliat. Moisés fue un valiente porque hubo Faraón. Elías fue valiente porque hubo una Jezabel. Esther fue valiente porque hubo una Amán.
¿Sí o no? Amán, ¿qué le quería hacer a Esther? A ver, esos que saben la historia de Esther. ¿Qué le quería hacer Amán a Esther? Matarla a todos los judíos. A todos los judíos, y ella era judía. Quería matarla. Jesús no hubiera sido tan grande si no hubiese enfrentado a Pilato. Le dijo, imagínate, le dice Pilato a Jesús, ¿no te das cuenta que mi vida, tu vida está en mis manos? Y Jesús le dijo, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuera dado por mi Padre. Qué valentía de Jesús. El reino de los cielos es de los valientes. Aun cuando está tu vida en riesgo, tú tienes que ser valiente, hermano. Valiente. Cíñete de la verdad de Dios y enfrenta cualquier circunstancia. La cobardía no es para los hijos de Dios. En el reino de Dios no hay cobardes. ¿Sabe dónde se van los cobardes? ¿A dónde? A ver, ¿es verdad eso? A ver, lo vamos a ver. Apocalipsis, por favor, vayan a Apocalipsis. A ver, ajá, a ver, véanlo, a ver. ¿Dónde está eso? Apocalipsis, ¿qué? A ver, ayúdenme. Ajá. 21:8, ¿ah? Eso, rapidísimo, ya ve. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidios, y los cobardes va de la mano con los incrédulos, hechiceros, los hechiceros y todos ellos. Bueno, dice, ¿en dónde van a ir esos? ¿Tendrán su parte en dónde? Fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿nosotros qué queremos? ¿Ser valientes o ser cobardes? Valientes ¿A dónde queremos ir? al reino de Dios. Ah, bueno, porque el reino de los cielos es de los valientes, y los valientes arrebatan el reino de Dios. Hermano, no hay lugar para los cobardes en el reino de los cielos. Los cobardes se van al lago De fuego y azufre. Está duro eso. Por eso Dios le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces. Y Josué podía tener como pretexto, ay Señor, que se me levantan muchos, del pueblo se me levantan muchos, los tengo como enemigos, son tu pueblo. Y dice Dios, no te preocupes de ellos. Yo los mataré, dice. Solamente ocúpate en ser valiente. ¿Quién es un valiente? Aquel que hace la voluntad de Dios. Valientes no son los bravucones, no son aquellos que echan pleitos, esos no son valientes, esos son cobardes. Valientes son los que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, aun a cuesta de que no lo ven como ellos creen, aun a cuesta de arriesgar su vida. Esos son valientes, hermanos. Y Dios nos está llamando, nos está invitando a ser valientes. Como Dios llamó a Josué, así también nos llama. No seamos de los que retrocedemos. En los tiempos difíciles, manifestemos nuestra fe, creyéndole a Dios y manifestando nuestra valentía. Entonces Dios hará que resplandezcamos como la luz en medio de las tinieblas. Y se manifestará la gloria de Dios, hermanos. Dios nos dice a nosotros que realmente hemos creído a Él, mira que te mando. Ya no es una opción para nosotros, es una orden. Nos manda que nos esforcemos y que seamos valientes. Amén. Póngase de pie y oramos a Dios. Te agradecemos, Padre, por tu palabra. Creo lo que dice tu palabra, la diferencia lo hacen los valientes. Si Josué no hubiese sido valiente, creo que no le hubieras dado la responsabilidad de repartir la heredad a los hijos de Dios. Y animaste a Josué a que se esforzara y fuera valiente.
Es un ejemplo para nosotros. De la misma manera tú has llamado a tu reino a gente valiente. Nosotros queremos obedecerte y queremos también, así como Josué fue un ejemplo y una bendición para muchos, así también nosotros, Señor. Atenderemos a tu llamado, nos esforzaremos en ser valientes y seremos ejemplos, seremos motivo de inspiración para otros, para que sean valientes, estén dispuestos a hacer tu voluntad, aún a costa de sus vidas, Señor. Yo te pido, Padre, que pongas ese espíritu en el corazón de cada uno de mis hermanos, que sea gente valiente, que sea gente que esté dispuesta a dar pasos, a enfrentar a los gigantes, a derrotar a los problemas, Señor, a creerte a ti, a ceñirnos de tu verdad, de tu justicia, Señor, a dar pasos aún donde nadie ha dado pasos. Señor, a tomar decisiones de glorificarte, de alabarte, de exaltarte en todo lo que hagamos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy toda la gloria a ti por la vida de mis hermanos y porque esta palabra sé que llegará al corazón de cada uno de ellos y se animarán a ser valientes, a tomar decisiones que te glorifiquen a ti, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien.